Un saludo tengan todos. Los clandestinos cada vez andan más puestos y sus acciones cada vez son más efectivas y directas contra el régimen cubano. Y es que me acabo de enterar de esto que le estuvieron haciendo hace unos días a la unidad de la PNR en Santiago de Las Vegas. El video es mucho más largo y se lo estaré mostrando en pocos minutos porque se ve claramente todo. También me ha llegado un video de cómo se encuentran los cementerios en estos momentos producto de la fuerte tormenta y las inundaciones. De antemano te adelanto que ya hoy en Cuba no se puede ni descansar en paz. Con apagón y sin comida, que es como vivimos los cubanos ahora en estos momentos. Y sufriendo, que eso llora por los ojos de Dios. Pero aquí arriba hay un Dios y todos los dirigentes de estos sinvergüenza tienen que caerse del poder. Y dicho esto, estamos listos para comenzar. ¿Estás listos tú? ¿Ya nos dejaste tu like? ¡Let's go! Y quiero comenzar con una acción realizada por los clandestinos el 19 de marzo cuando aún el pueblo se encontraba en la calle. Y hoy es que me vengo a enterar. Esta acción fue realizada por un clandestino que se hace llamar el Arquitecto y le ha dado candela a la unidad de policía número 43 ubicada en Santiago de Las Vegas. Dicen que a esto se le llama tula, pero se le llame como se le llame, lo cierto es que los clandestinos están puestos. Y de la mano de ellos también viene esta nueva acción que estamos viendo en pantalla. Le han puesto la palabra libertad en la propaganda del 12º Congreso de la UJC. Y es por actos represivos como este que veremos a continuación que los clandestinos no pararán hasta que Cuba sea libre. Esto es a un represor intentando llevarse detenido a un manifestante del 11 de julio por no asistir a una citación policial. Y es que estas citaciones son ilegales e inválidas, por lo menos las que están utilizando para citar a los opositores. Verbalmente está en contra de la ley de procedimiento penal Ariel López Águila. Es una violación a la ley de ejecución penal. Ayer yo fui, mira lo que te voy a decir y da la cara si es que tiene un poquito de valor. Ayer yo fui a la fiscalía. El fiscal me dijo que la citación que usted me dio es una citación ilegal, que no procede y que no tenía que presentarme. Por tanto y demás, sigue cometiéndose toda clase de violaciones a la ley de procedimiento penal. Al final este cubano se plantó y dijo: de aquí no me saca nadie, yo estoy haciendo lo correcto. Y el represor tuvo que ir tumbando. Ustedes no pueden proceder de esta forma porque es ilegal. Y como es ilegal, no lo voy a hacer. Tienen que proceder conforme a la legalidad. Tengo derecho a un abogado. Tengo derecho a nombrar un abogado. Tengo derecho a 72 horas con antelación para una citación oficial. Y por tanto y demás, como están violando las leyes establecidas en Cuba, no voy a participar. ¿Ok? No voy a ir porque esta es una violación a las leyes. Y tienen que proceder conforme a la ley. Ariel López Águila, vocero de la seguridad del Estado. Muy bien hecho por este preso político del 11 de julio que ya en más de una ocasión le ha hecho frente al régimen cubano. Ahora quiero pasar a mostrarte cómo están los cementerios en Cuba hoy, que ni descansar en paz se puede. Como todos sabemos, y el que no lo sepa, que vea mi video anterior, la madre naturaleza está azotando a la isla en estos momentos. Y estamos hablando de un conjunto de fenómenos naturales como tormenta, tornado y lluvia de granizo. A su paso ha dejado un sinnúmero de desastres que te mostré en el video anterior y en este te mostraré cómo han quedado los cementerios por las fuertes inundaciones. No, si lo estoy grabando, yo lo estoy grabando. Alumbre para abajo. Yo no sé si la linterna yo la pude encender. No la pude. Todo lleno de agua, todo está lleno de agua. No hay una que no tenga agua. Todas tienen agua.
Ahora quiero pasar a mostrarte una actualización hecha en el día de ayer por la esposa del opositor Jorge Cervantes, quien en el día de ayer se encontraba en su 8º día de huelga de hambre. Mi nombre es Gretchen Alfonso Torres, esposa de Jorge Cervantes García. Estoy haciendo este video en este momento para denunciar que mi esposo se encuentra en su 8º día de huelga de hambre, exigiendo su libertad y que nos devuelvan todo lo que nos han robado en todos los registros que han hecho a nuestras viviendas. Desde el 2011 nuestra familia ha sido víctima de acoso, maltrato, registros, golpizas, han roto juguetes en los registros y no hay justicia. No hay justicia. A mi esposo lo están acusando de un falso delito, de delitos contra la seguridad del Estado. Y Jorge Cervantes García está muy débil de salud. Jorge tiene problemas en los pulmones. Jorge en estos momentos se encuentra en Aguadores. No lo he visto, lo vi el día 15 cuando me refirió que se iba a plantar en huelga de hambre. Ahora en estos momentos no lo he visto. Entonces no sé cómo está, no sé su situación. Debe de estar en una celda fría, oscura, sucia, con mosquitos. Debe de estar semidesnudo porque él no se pone ropa de preso. Él no se pone ropa de preso porque eso que le están imputando no es cierto, es falso. Todo lo que le están imputando. Yo estoy exigiendo y ruego por favor para que la vida de mi esposo y el padre de mis hijos no se pierda. Y para finalizar quiero hacerlo por si no viste el video anterior te puedas enterar de un enfrentamiento entre el pueblo contra la policía e inspectores por comida. Y ganó el pueblo, por supuesto, no permitiendo que la policía e inspectores decomisaran la mercancía de un cuentapropista. Ante la impotencia de la injusticia que se estaba cometiendo, decidieron llevársela para su casa. Ajo. Cogemos una ahí, man. Cogemos una ahí. ¿Qué? Ah, pinga. ¿Qué cogiste? Ya. Para echarle a la carne. Ya. Dale, vamos. ¿Y este loco que dejó la bicicleta? Eso lo hace el pueblo cada vez que se permite. Así mismo. ¿Y este loco, chico? Atención cubanos, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si necesitas asesoría legal dentro y fuera de Cuba, comunícate con esta firma de abogados con presencia en México. Con ellos puedes tramitar legalmente tu salida de Cuba y ya estando en México tu aplicación para el CP1 o el parol. Igual y si ya te encuentras fuera de Cuba, llama para más información.